hoy hacemos esa honra, aunque en casa debería de ser todos los días. Si tú no tienes un papá terrenal, si tu papá ya partió de esta vida a la presencia del Señor, aún podemos honrar la memoria de nuestros padres. Hace 30 y tantos años, yo tenía en aquel entonces 20 o 21 años cuando mi padre falleció, pero aún tengo buenos recuerdos de él, aún puedo honrar su memoria y aún puedo decirle a Dios gracias por el Padre que me diste, a que me cuidara, a que guiara mi vida, mis pasos aquí en la tierra. Pero más allá de solamente celebrar al Padre terrenal, hoy quiero compartir contigo una responsabilidad que tenemos como padres. Hoy quiero hablarte a través de la Escritura, esa responsabilidad que Dios habla al Padre de una manera directa y de una manera responsable acerca de enseñar a nuestros hijos a amar, a servir a Dios. Y uno de los libros que más énfasis hace en esa responsabilidad que tenemos como papás, hablando al varón, la responsabilidad que tenemos como papás, uno de los libros que más énfasis hace acerca de ello es en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio. Vamos allá, Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Y antes de seguir con la palabra, vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra que hoy vamos a compartir y que hoy va a ser hablada, que hoy va a ser expuesta, que sea una palabra, Señor, que abra nuestro entendimiento y que sea una palabra que traiga una revelación de tu palabra acerca de la responsabilidad que tenemos como padres sobre nuestros hijos y aún sobre nuestras generaciones, los hijos de nuestros hijos. Amén. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, dice la palabra del Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículo 5: Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primeramente en tu corazón. Y luego dice el versículo 7, habla de una responsabilidad. Y la hablarás y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella cuando estés sentado en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te vayas a acostar y cuando te levantes. Y dice el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo creo que Dios daba esta instrucción y este mandamiento de una manera fuerte y directa para que como papás entendiéramos el rol y la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. El libro de Deuteronomio, ahí mismo en el libro en el que estamos, pero ahora en el capítulo 4 y en el versículo 9 dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 4, verso 9: Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides o no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Dios estaba diciendo, ponga atención, Dios estaba diciendo: nunca te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. Que nunca se aparte de tu corazón las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho. Antes bien, las enseñarás a tus hijos. ¿Y a quién más? A tus nietos. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amada iglesia, necesitamos aprender a heredar valores y a heredar principios a nuestros hijos para que ellos puedan servir al Señor. Sabe, con tristeza yo puedo percibir que este mandamiento de Dios, en vez de ir creciendo en las familias de la iglesia, han ido decreciendo. Ha venido a menos en las familias cristianas de hoy en día.
Hoy estamos tan involucrados y tan enfrascados en tantas otras cosas importantes también en la vida, pero hemos descuidado una de las cosas más importantes, que es enseñar a nuestros hijos, enseñarles a buscar a Dios, enseñarles a amar a Dios, pero sobre todo enseñarles a servir a Dios. Hoy vamos a aprender de un papá o de un padre de familia llamado Josué. Este hombre Josué no solamente fue un gran líder, no solamente fue un gran guerrero ganando batallas y conquistando territorios, sino que también fue un padre que conquistó el corazón de su familia. Un padre que conquistó el corazón de sus hijos para el Señor. Cuando el pueblo de Israel, le narro algo de historia acerca de Josué. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, era esa tierra de abundancia, esa tierra de bendición que Dios les había prometido. Ellos habían vivido por muchos años en esclavitud en Egipto. Y fue Josué junto con Moisés quienes salieron de Egipto y caminaron por el desierto por casi 40 años. Y llegó el momento en que ellos habían de heredar esa tierra de promesa. Fue Josué a quien le tocó heredar esa bendición, una bendición que se pasaría a las siguientes generaciones. Y lo más hermoso de eso es que Josué pudo ver en su descendencia una descendencia bendecida. Y yo creo que si alguno de los privilegios que podemos tener como hijos de Dios, entre los muchos privilegios, uno de ellos es que podamos ver nuestra generación bendecida. ¿No cree usted eso? Poder ver a nuestros hijos bendecidos, poder ver a nuestros nietos bendecidos. Pero qué triste es llegar a ver familias metidas en dificultades porque un hijo o algún nieto o bisnieto no supieron buscar a Dios, no supieron amar y no supieron servir a Dios. Su corazón se apartó de ello. Y por ello vino calamidad y vino penumbras y vinieron cosas tristes. Qué difícil es como papás poder presenciar cuadros de ese tipo. Sabemos por la palabra de Dios que Josué creció a la sombra de Moisés. Josué llegó a ser el servidor número 1 de Moisés. Él fue uno de los espías enviados a reconocer la tierra y que junto con Caleb fue uno de los que regresaron apasionados y entusiasmados, dispuestos a conquistar lo que Dios había puesto delante de ellos. Pero fue Josué quien también vivió todo ese proceso doloroso del pueblo de Israel cuando dejaron Egipto y tuvieron que atravesar por el desierto. Y al final fue Josué el que logró entrar a esa tierra y le tocó el gran privilegio de repartir esa tierra en posesión a toda aquella descendencia. Fue entonces cuando Josué declaró unas palabras tan poderosas que impactó el corazón de aquella generación. Josué capítulo 24, versículo 15. Vamos a leerlo, por favor. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué, casi ya al final de sus días, reúne a toda la congregación, a todos los hijos de Israel, a todos los líderes de aquel entonces, y Josué les dice estas palabras: escogeos hoy a quién servir, si a Jehová vuestro Dios o a otros dioses. Y cuando yo leía esto, yo me preguntaba, ¿acaso había otra opción para amar a otros dioses? ¿Acaso había otra opción para poder servir a otros dioses? No puede ser que Dios les hubiera dado tanto
Dios les dio libertad, Dios les dio alimento en el desierto, Dios les dio agua que hizo brotar de la peña, les dio una columna de fuego para que de noche los pudiera guiar y calentar en el desierto, les dio una nube durante el día para que les diera sombra y pudieran avanzar en el desierto, y que aún así no quisieran servirle. Escogeos ahora, les dijo Josué, los confrontó. Escogeos ahora a quién servir, si al Dios de vuestros padres o a otros dioses. Yo le pregunto a usted en esta tarde, amada iglesia, ¿habrá otra opción en nuestra vida? Como hijos de Dios, después de lo que Él nos ha dado y como Él nos ha bendecido, porque sin duda alguna Él ha bendecido tu vida, ha bendecido tu casa, ha bendecido a tus hijos. A lo mejor no como tú quisieras ver esa bendición, pero algo Dios ha hecho en tu vida, te ha rescatado de una vana manera de vivir. Y yo te pregunto, ¿habrá otra opción? ¿Acaso tendremos otra opción? Sabe, no es de extrañar, pero hoy en estos días sucede lo mismo que en aquellos tiempos. Mis ojos han visto en estos más de 20 años que tenemos de pastorear la iglesia, que han sido muchas las personas que se han alejado de Dios cuando fueron bendecidos por Él. Y otros tantos se han alejado de Dios porque la bendición no era como ellos la pedían. Y otros simplemente se alejaron de Dios y no le sirvieron porque quizás no supieron esperar y aguardar el tiempo en el que Dios habría de bendecir sus vidas. Pero hoy tú y yo podemos aprender algo poderoso acerca de Josué. Josué hizo evidente su doble liderazgo. Diga conmigo, doble liderazgo. Él ejercía un liderazgo en el pueblo al cual Dios había sometido bajo su cuidado, pero había otro liderazgo más importante que él ejercía, y era el liderazgo de su casa. Dígale al que está a su lado, tienes que ejercer liderazgo en tu casa. Quizás a la nación no le impodía o no le podía imponer nada, no le podía obligar. Pero en su casa, con quienes llevaban su sangre, él sí podía imponer. Él sí podía tomar autoridad y decir una orden que tenía que hacerse. Fue cuando él dijo estas palabras que deberían de hacer razonar nuestros corazones y resonar en nuestros oídos. En el versículo 15, en Josué capítulo 24, en el versículo 15, al final del versículo 15. Cuando él confronta al pueblo y a los líderes, él dice al final del versículo 15, yo y mi casa, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Si usted se da cuenta, en ningún momento, cuando leemos este pasaje de la Biblia, dice que hicieron reunión ahí en la casa de Josué para preguntar si todos estaban dispuestos a servir. No hubo un consenso entre Josué, su esposa y los hijos. Simplemente no había opción. No había otra opción más que servir a Dios, amar y servir a Dios. Era tanto, Josué sabía. Josué vio y vivió las penumbras por las que el pueblo de Israel pasó, estando en Egipto, estando en el desierto, y ahora que entraban a poseer esa tierra de bendición, Josué sabía lo mucho que habían recibido de Dios, que no había de otra más que amar y servir a Dios. Qué tremendo liderazgo, ¿no cree? Algo podemos aprender de Josué, usted y yo, el día de hoy. El problema que hay hoy en muchos hogares y en muchos papás, hablando del Día del Padre, es que confundimos nuestro papel de liderazgo. Todos somos líderes en alguna área de nuestra vida. A lo mejor tú eres líder en la escuela como maestro.
A lo mejor eres líder en tu trabajo, tienes un cargo gerencial, tienes al cuidado varios trabajadores. A lo mejor tú eres líder en cualquier área de tu vida en la que tú te desarrollas. Pero lo triste es que en tu casa dejamos la opción para que la familia escoja lo que quiera hacer. Ese es el problema en muchos padres, lo que viven hoy en sus casas. Dejan a que sus hijos sirvan o dejan que sus hijos escojan lo que quieran escoger. Y más triste aún cuando se trata de las cosas espirituales, de las cosas que tienen que ver con Dios. Hacemos lo contrario que hizo Josué. Mire, a veces intentamos convencer a la sociedad, intentamos convencer a la gente que nos rodea, a los amigos en la escuela, en el trabajo. Intentamos convencerlos de que busquen a Dios, de que amen a Dios, de que se atrevan a servirlo. Pero cuando llegamos a nuestra casa, en nuestro hogar, somos permisivos con nuestros hijos. Dejamos que ellos hagan y que ellos decidan lo que quieran hacer. Yo no sé si le estoy hablando a un papá especialmente a través de esta palabra, o a varios papás quizás. Si tú quieres que tus hijos sean bendecidos y educados, tú eres quien tiene que guiarlos correctamente. Es tu responsabilidad. Hay una gran diferencia entre ser bendecidos y ser educados. Tus hijos ya son una bendición de Dios. Ahora te corresponde a ti saberlos educar, saberlos guiar, saberlos encaminar. Muchos papás son los que ponen a escoger a sus hijos si quieren ir a la iglesia. No levante su mano si usted es un padre de esos. Ay, mijito, si quieres sirve. Si quieres quedarte dormido, estás cansadito, jugaste PlayStation toda la noche, mi amor, quédese descansando, no vaya a la iglesia. Y cuando lo comparamos esto con ir a la escuela, como que para ir a la escuela los papás somos más exigentes. No, a la escuela vas porque vas. No me importa que te hayas desvelado toda la noche jugando PlayStation. Te levantas, te alistas y te me vas a la escuela. ¿Cuántos papás son así? Llueve, truene, haga frío, tú vas a la escuela. Pero es que mamá, no es que mamá nada. Ayer andaba como búho, ahora va a la escuela. Le damos más importancia a vivir en el sistema del mundo, en el sistema adámico, que ir a la iglesia y aprender el sistema del reino de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel después de que Josué murió? Mientras Josué estuvo al frente como líder, ellos buscaron a Dios, ellos sirvieron a Dios. Pero cuando faltó Josué, cuando él murió y lo enterraron, la Biblia dice que se levantó una generación que ya no vivió de cerca los milagros de liberación, que ya no conoció de cerca a Dios como la generación de Josué lo hizo. Y dice la Biblia que poco a poco se fueron apartando del Señor. Pero mientras Josué vivió, ellos se esforzaron en amar y en servir a Dios. Mire, leamos Josué capítulo 24, versículo 29 al 31. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun. Dígale al que está a su lado: un día tú vas a morir. Dígaselo, tiene que ser confrontado con una realidad. Porque pensamos que somos eternos, pensamos que vamos a vivir toda la vida, pero no, un día vamos a morir. Los grandes hombres de Dios murieron, porque hay un día que está destinado para que tú y yo también dejemos de vivir. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Duró o vivió 110 años. Versículo 30. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Será,
que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y dice el verso 31, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Mientras tú mantengas encendido en tu corazón lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo restauró tu matrimonio, cómo te rescató del alcohol, del vicio, mientras tú mantengas en tu memoria y en tu corazón esa llama, ese fuego, esa pasión de donde Dios te sacó, siempre recordarás lo que Él hizo y siempre lo enseñarás a tus hijos, y habrá un fuego y una pasión por amar a Dios, por buscar a Dios y por servirle. Pero ¿qué pasó cuando murió Josué y luego murieron los ancianos y los que habían conocido a Dios? Dice la Biblia que se levantó una generación que no conoció a Dios y que poco a poco se empezó a apartar de Él. La secuencia de enseñanza falló. Tú tienes que enseñarle a tus hijos, para que el día que tengas a nietos, tus hijos enseñen a tus nietos y tus nietos enseñen a tus bisnietos. Y esa secuencia de enseñanza, el día que falle, ese día nacerá una generación que no conocerá a Dios, que no le buscará, que no le amará y mucho menos le servirá. Los padres, después de que Josué falleció, no supieron transmitirle a sus hijos lo correcto. Quizás alguien pueda decir, bueno, es que Josué falló. Aquel gran líder conquistador, aquel que ejercía un doble liderazgo, falló. Pero ¿qué hay de nuestra responsabilidad como padres? ¿Qué hay de tu responsabilidad? ¿De quién era la responsabilidad de que las generaciones continuaran conociendo a Dios? ¿Sería responsabilidad de Josué o de los padres de aquellas generaciones? ¿Usted qué cree? Yo le pregunto, en la iglesia, ¿quién es el responsable de enseñar a sus hijos a amar y a servir a Dios? ¿Es tu responsabilidad como papá? ¿O dejas esa responsabilidad al pastor de la iglesia? ¿O dejas esa responsabilidad a los maestros de la escuela dominical? ¿Eres tú el responsable de transmitir amar a Dios? ¿Eres tú el responsable de transmitir esa pasión y ese fuego a tus hijos, jóvenes y adolescentes, a servir a Dios? ¿O es responsabilidad del liderazgo de jóvenes de esta iglesia? Imagina todo ese pueblo lo que tuvo que sufrir desde que salió de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida. Todo ese sufrimiento de esa generación para que llegara otra generación que no continuara con ese deseo de amar y de servir a Dios. Hoy en día estamos tan entretenidos en nuestros negocios, en nuestras empresas. Hay gente más entretenida en su bendición que se olvida del Dios que bendice, del Dios que da la bendición, del Dios que lo dio todo. Amado hermano, puedes perder lo que sea, pero mientras no pierdas la conexión que hay entre tú y Dios, entre tú y el Dios que te bendice, no importa lo que suceda a tu alrededor, Dios siempre estará allí para levantarte una y otra vez, para levantarte a ti y levantar tus generaciones. Pero tienes que enseñarlas, tienes que transmitirles. Mientras Josué estaba, él guiaba al pueblo. Mientras Josué vivía, él los motivaba con su pasión. Quizás es parte de lo que hacemos en esta iglesia Vida Nueva. Todo lo que buscamos hacer en los ministerios, en el de varones, en el de mujeres, en el de jóvenes, en el de niños, en el de matrimonios, todo lo que buscamos hacer es para que tú y tu familia crezcan en el Señor.
Para que tú y tu familia haya en ellos una pasión, un fuego que arde en sus corazones por amar y por servir al Señor. Pero yo te hago una pregunta: ¿qué va a suceder el día que tú ya no estés? ¿Qué sucederá con tu familia y con tus generaciones el día que tú ya no estés? ¿Habrá alguien que siga buscando a Dios de los de tu casa? ¿Habrá alguien al cual tú le hayas dejado una semilla en su corazón y que se esté pasando a las siguientes generaciones? Si no es así, hoy en el Día del Padre, este es un regalo que Dios quiere darte. Sé responsable. Sé responsable en lo que enseñas a tus hijos. Háblales de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntales el testimonio a tus hijos y a tus hijas. Cuéntales cómo el Señor te rescató. Háblales de dónde te sacó el Señor. O ya se te olvidó. A veces somos muy fáciles de olvidar. Yo recuerdo muchos varones y mujeres que venían en un inicio, al inicio de nuestro pastorado, venían llorando por cómo estaban sufriendo y cómo querían y clamaban a Dios: pastor, ore por nosotros para que Dios restaure nuestra familia, para que Dios levante nuestro matrimonio, para que Dios haga algo en nosotros. Y cuando Dios lo hizo, porque Dios lo hace, se olvidaron del Señor. Se olvidaron del Señor. Deja atrás la sociedad. Deja atrás a la sociedad en la que vivimos. Si a ellos les parece bien servir a Dios, que lo hagan, pero tú y tu casa deben de servir a Dios. Aún después de que hayas dejado este mundo, tu influencia como padre tiene que continuar. Tiene que continuar. En las Escrituras leemos sobre la primera generación que vino o que Dios hizo, que Dios formó en este mundo. Cuando hablamos de Adán, ¿cuántos han leído la historia de Adán y de Eva? Cuando tú lees esta historia, te darás cuenta que le nacieron dos hijos, la primera generación. Le nacieron dos hijos. Y de ellos Caín fue el que mató a su hermano Abel. Pero luego nació otro hijo de nombre Set. Y no se habla nada de Dios. Hubo una generación que no conoció a Dios. Y no fue sino hasta que nació otro de los descendientes de Adán, de nombre Enos, no Enoc, Enos, que dice la Biblia que se empezó a invocar el nombre del Señor. Génesis capítulo 4, versículo 25 y el 26. Génesis capítulo 4, versículos 25 y 26 dice: y aconteció y conoció de nuevo a Adán a su mujer, el cual le dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Pues Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, dice, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hasta entonces hubo alguien que se levantó en medio de esa generación, que prendió el fuego y empezaron a invocar el nombre del Señor. Yo quiero decirte, si tú eres esa persona por quien Dios vuelve a ser el centro de tu familia, en tu casa, hoy yo declaro para tu vida que por esa pasión que hay en ti, que tus generaciones serán benditas, que tus generaciones nunca faltará en tu descendencia alguien que busque a Dios de todo su corazón. Si tú eres esa persona, esos primeros hombres, descendencia de Adán, se tardaron casi 2 generaciones en buscar al Señor. Mira, yo sé que a veces es difícil como padres enseñarle a nuestros hijos. Es difícil enseñarle a nuestros nietos. Nos toca trabajo. Es difícil orientar a nuestra familia. Yo sé que muchos han intentado en tener un devocional diario, y yo sé que se batalla
en poder llegar a ver a nuestros hijos orar o leer la palabra de Dios. Pero mire, escúchame, los devocionales son buenos. Nosotros tuvimos devocionales en nuestra casa cuando nuestros hijos eran pequeños. Leíamos la Biblia, les leíamos unos pasajes, orábamos por ellos. Todo eso es bueno, pero no se trata solamente de eso. Se trata de inspirar a que tus hijos busquen al Señor de todo su corazón. Se trata de que vean en ti, en tu esposa y en ti esa pasión, que vean tu corazón desbordar y apasionar por el Señor. Eso es más difícil. Si ponerlos a leer la Biblia es difícil, si ponerlos a orar es difícil, si hacerlos que den o hagan la oración antes de tomar los alimentos, antes de ir a acostar, si eso se te hace difícil, cuánto más difícil no será el ser testimonio para tus hijos, en que vean en ti ese fuego y esa pasión por el Señor. Es impresionante cuando leemos la Biblia. Aquellos primeros años en el tiempo de los apóstoles, cuando todos ellos se reunían en sus casas, ahí estaban sus hijos, ahí estaban las familias reunidas. Ellos oían hablar de Jesús, ellos oían hablar las maravillas del reino de Dios. Ellos no solamente oían hablar, ellos veían con sus ojos los milagros y las maravillas que Dios hacía. Pero ¿qué pasó con el paso de las generaciones hasta el día de hoy? Comenzamos a ser permisivos con nuestros hijos. Empezamos a dejar que nuestros hijos decidieran lo que ellos quisieran hacer. Muchas veces los papás se dan por vencidos con sus hijos y les llegan a decir: mira, hijo, no te voy a obligar a que vayas a la iglesia, no te voy a forzar. Si tú quieres ir a la iglesia, ve. Y peor aún les decimos: si tú quieres servir a Dios, adelante. Y cuando los vemos que están sirviendo y de repente alguno de los líderes, por ejemplo en la alabanza, si el líder de alabanza dice: ¿sabes qué? Hoy no vas a tocar tú, hoy va a tocar el otro. A veces como papá le decimos: no te pusieron a tocar, pues ya no sirvas en la iglesia. Yo he escuchado papás decir eso. ¿Sabe? Es lo peor que le puedes decir a tu hijo. Te disciplinaron, entonces ya no sirvas. Te llamaron la atención, entonces ya no sirvas. Hubo ocasiones que mi hija Alejandra llegaba y me decía: papá, me regañaron en los panderos. La hermana Griselda. Y yo le dije: la regañaron porque llegué tarde, pues ahora llegué temprano. Papá, es que me regañaron porque no llevé el uniforme, pues ahora lo va a llevar y cómprese 2 para que tenga uno si es que el otro no está lavado. Una ocasión mi hijo Alfredo llegó bien molesto. Hubo una persona que vino de Victoria que se le dio y se le encargó el ministerio de alabanza para un congreso, para una campaña de evangelismo que iba a haber en los terrenos de la feria. Y vino una mujer de Victoria, se le encargó que organizara el equipo de alabanza de varias iglesias. A esa persona la recibimos en nuestra casa, la hospedamos, le atendimos como toda una hija de rey. Y cuando estaban ahí haciendo el casting de quiénes iban a tocar y qué instrumentos sabían tocar, él se levanta y dice: yo soy Alfredo Yapur. Tú eres el hijo del pastor, ¿verdad? Sí, yo soy. Ni creas que por ser hijo de pastor vas a hacer lo que tú quieras hacer en este lugar. No, yo sé, es que yo sé tocar. No, tú vas a tocar el instrumento que yo, pero es que yo sé tocar la guitarra o la batería. No, tú vas a tocar no lo que tú quieras, sino lo que yo. Y si no, mira, mejor no toques nada. Durmió en mi casa esa muchacha, comió en mi casa. Y cuando mi hijo vino y me dijo: papá, ¿qué crees? Pasó esto y esto y esto. ¿Y qué vas a hacer? Es que me pusieron a tocar eso. Pues tóquelo con excelencia. Pero ¿cuántos papás honestamente de esta iglesia, aquí hoy, aquí en este domingo, Día del Padre, no ven que disciplinen a sus hijos? Ya no vayas, salte del ministerio, no te vuelvas a parar ahí, repréndelos a todos, tú eres un santo.
sabe que eso no debemos de hacerlo. A veces obligamos a nuestros hijos a hacer cosas del mundo, como tienes que ir a la quinceañera de tu prima. Es tu obligación, es tu compromiso. Tienes que ir a la fiesta de graduación, es tu compromiso. Y a veces obligamos a nuestros hijos a hacer las cosas del sistema de este mundo. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, somos permisivos. Si quieres hacerlo, no te esfuerces tanto. Si no, al rato te van a agarrar que tú eres o que tú hagas las cosas que los demás no quieren hacer. Yo creo que ha llegado el día, amada iglesia, en que tenemos que levantarnos como líderes de nuestra casa. No importa la edad que tengan tus hijos, mientras sigan viviendo en tu casa, mientras sigan comiendo de tu casa, mientras sigas tú sosteniendo sus vidas, hay una responsabilidad que tú y yo como padres tenemos con ellos. Pablo le dijo estas palabras a su discípulo, hijo en la fe, Timoteo. Le dice: en ti hay una fe no fingida. Y cuando Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo, le dice: la misma fe que hubo en tu abuela, la misma fe que hubo en tu mamá, es la misma fe no fingida que hay en ti. Y cuando Pablo le estaba diciendo estas palabras a su hijo en la fe, Timoteo, le estaba hablando de 3 generaciones. Le estaba diciendo: la fe que hubo en tu abuela, una generación; la fe que hubo en tu mamá, segunda generación; y ahora la fe que hay en ti, una fe no fingida, una tercera generación. Pablo le estaba afirmando a Timoteo una fe generacional, una fe que se transmite de generación en generación. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo: no dejes que el miedo, no dejes que el temor, no dejes que la vergüenza te invada y apague esa fe que hay en ti. Pablo le dice a Timoteo: sé valiente. Sé valiente. En otras palabras, es como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo: tú eres la tercera generación en la que se ha transmitido esta fe en Dios. No pongas en riesgo la cuarta generación y las generaciones que habrán de venir. No tengas miedo. Que el miedo no te paralice, que el miedo no apague tu avivamiento. Y yo quiero decirte hoy, amada iglesia, que si tú has recibido al Espíritu Santo, es tu responsabilidad y mi responsabilidad mantener ese fuego vivo en nosotros. Mantenerlo vivo para que se pase a las siguientes generaciones. Pero ¿cómo vamos a lograr que nuestros hijos sirvan al Señor si tu amor y tu pasión por Dios se muere día con día? Hoy vienes a la iglesia y 3, 4 semanas ni te paras. ¿Le estoy hablando a alguien? No vinieron. Bueno, vamos a hablar con más libertad. Mira, quiero empezar a terminar con esto. Esta palabra no es ningún regaño, es una exhortación que tenemos los papás, las mamás también, pero más los papás. Tu responsabilidad no nada más es llevar dinero a la casa para que haya alimento. Hay una responsabilidad mayor que esa. A lo mejor te es más fácil llevar dinero a la casa para que haya alimento, pero te cuesta más con tu vida y con tu testimonio hacer que tus hijos sirvan a Dios. Pero escúchame esto: vendrá un tiempo, si no es que ya estamos entrando en ese periodo de tiempo, vendrá un tiempo en que la Biblia dice que las tinieblas van a cubrir la tierra. ¿Lo ha leído en la Biblia? Vendrá un tiempo en que las tinieblas, la maldad, cubrirá la faz de la tierra. Y mire, a mi criterio muy personal, a mi criterio, no ha habido una generación en la que yo haya visto tantas tinieblas como las que hoy están enfrentando nuestros hijos y
nuestros nietos. Yo ya tengo un nieto. Para mí esta ha sido el inicio de una de esas generaciones donde más tinieblas está habiendo sobre la faz de la tierra. Pero a pesar de esas tinieblas, a pesar de esa oscuridad, no importa lo denso que sean las tinieblas o la maldad, hay una promesa en la palabra de Dios, una promesa que dice: pero sobre ti resplandecerá mi luz. Léalo conmigo, Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Versículo 2, subráyelo. Son los tiempos que está viviendo el mundo. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti hay una promesa. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Así que, amada iglesia, no importa cuántas tinieblas hayan sobre tus hijos o cuánta maldad quiera venir a apoderarse de ellos, yo declaro que habrá luz, la luz del Señor sobre ellos, y que su gloria cubrirá sus vidas. Decláralo proféticamente sobre tu vida. Aunque las tinieblas cubran la tierra, dígalo: aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre mi familia nacerá la luz. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Pero tiene que transmitirlo. Pero tiene que transmitirlo a sus hijos. Tiene que pasar tiempo con ellos. Mire, Pablo, terminando ya con esta palabra, Pablo le habló a Timoteo sobre la necesidad y la responsabilidad de ser influencia y formar las futuras generaciones. Pablo le declaró a Timoteo, y fue preciso cuando le dijo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2, le dice: tú pues, hijo mío, le hablaba como a un hijo. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Subraya el versículo 2, porque eso es lo que tú le tienes que decir a tus hijos. No a tus hijos en la fe como Timoteo, como Pablo a Timoteo, sino a tus hijos de sangre. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es la consecuencia de hablar a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. En esta iglesia Vida Nueva debemos de ser una iglesia multigeneracional. No solamente pensar en la generación de hoy. La generación de hoy fueron estos jóvenes. Muchos de ellos ya están casados, pero se empezó a sembrar en ellos desde pequeños. Primeramente como papá terrenal sobre nuestros hijos, luego como pastor sobre la vida de ellos. Y empezamos con una generación desde pequeños, y fueron creciendo y creciendo, y fueron sirviendo a Dios. Se les regañó, ellos saben que así se les hizo. Se les disciplinó, sí. Se les bajó de la alabanza cuando no hacían lo que era correcto hacer, o cuando hacían lo indebido, sí. ¿Se fue injusto con ellos? Sí. Hasta la fecha aún recibo algunos reclamos: es que ustedes, pero aquí estamos sirviendo a Dios. Hoy muchos de ellos ya están casados y siguen sirviendo a Dios. Ellos fueron la generación en la que sembramos, pero hay una futura generación que viene. Algunos ya los vemos sirviendo al Señor. Los papás que están detrás de ellos, anímelos. Que vean sus hijos en usted esa pasión, para que nunca dejen de servir a Dios, pase lo que pase. Ellos son las generaciones que verán los prodigios y las maravillas, y detrás de ellos vendrán otra generación. Quizás ya no me toque a mí,
como pastor poder ver esas generaciones, pero esas generaciones que vienen detrás de ellos, esas generaciones verán a otras generaciones venir a Jesucristo. Pero todo está en la responsabilidad de los padres. Todo está en la responsabilidad de los padres. Ahora, si en tu casa no hay la figura paterna y te va a tocar a ti, mamá, hacer esa función, hazla. Pero estoy hablando si el papá ya no vive, ya murió, o si el papá se fue y les abandonó. Pero si el papá vive y no quiere tomar esa responsabilidad, mételo a esa responsabilidad. No se la pongas fácil. Es que yo no quiero, allá tú sí, sí, mi amor, sí, tú no te esfuerces, yo educaré a tus hijos. No, mételo, mételo. Porque Dios le va a demandar esa responsabilidad. Y si tú como esposa alcahueta no le esforzaste, entonces Dios va a demandar de ti. ¿Por qué interferiste en la función que Él como padre tenía? Si una maldición puede visitar a tus nietos y a tus bisnietos, ¿cuánto más una bendición? Reflexiona en esto. Si una maldición es capaz de venir sobre la primera, segunda, tercera y cuarta generación, ¿cuánto más una bendición? Simplemente porque la bendición siempre es más poderosa que la maldición. Yo te aseguro que si aún no tienes hijos y menos tienes nietos, en ti está la bendición de Dios para ellos. En ti está la bendición para ellos. No dudes. Aunque veas a tus hijos extraviados o veas a tus hijos fríos, no sirviendo al Señor, no confieses esa realidad. Mas sin embargo, empieza a confesar lo que realmente son: hombres y mujeres benditos de Dios, benditos por tu causa. Mira, Samuel todavía no había nacido. Ana no podía tener hijos. Pero un día ella llegó delante del Señor y le dijo: si me dieras un hijo, al menos uno, yo lo consagraré a ti, lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y aún no había nacido Samuel, el primer hijo de Ana, y ella en su corazón ya lo había consagrado. Cuando le dijeron que esa mujer estaba esperando a luz, ella, sin saberlo, ella empezó a confiar que sería un hijo de Dios. Ella empezó a hacerle ropa, empezó a hacerle túnicas, y ella empezó a declarar lo que no veía que él era, pero que sin duda alguna él sería. Y Samuel llegó a ser uno de los hombres más poderosos en la fe en el Antiguo Testamento, uno de los grandes profetas. Todo porque hubo una madre que, sin ver a su hijo, ella estaba consagrándolo y declarando lo que sería para el Señor. Muchas fueron las veces que a mí y a mi esposa nos llegamos a preocupar por el futuro de nuestros hijos. Muchas veces lloramos en silencio por ellos. Quizás porque sentíamos como padres un futuro incierto para ellos. Decíamos mi esposa y yo: ¿qué vamos a hacer? Y lloraba. Yo le decía: pues lo que otros papás hacen. Y venían hombres de Dios a ministrar a la iglesia, profetas de Dios, evangelistas. Y sin nosotros decirles nada de lo que había en nuestro corazón, la preocupación por nuestros hijos, ellos volteaban y nos daban una palabra: y así dice el Señor, yo he visto la aflicción en tu corazón por la carga que traes por tus hijos,
Pero así dice el Señor: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Así como hemos tenido cuidado por otros, así también habrá cuidado por los hijos de los justos. Y era Dios trayendo palabras sobre nosotros. Y hubo alguien que nos dijo: de tus hijos solo preocúpate por consagrarlos a Dios. De tus hijos preocúpate por instruirles en el camino en el que deben de servir, buscar y amar al Señor. De lo demás, me dijo, deja que Dios se encargue de ello. Y sabe, al día de hoy, 18 de junio del 2017, así ha sido. Así ha sido. Los únicos 3 hijos que Dios nos dio, los 3 están casados. Los 3 están haciendo su vida. Los 3 están emprendiendo proyectos de vida. Y de lo único que mi esposa y yo nos preocupamos fue por instruirles en el camino del Señor. ¿Fue fácil? No. Pero nos mantuvimos en la línea. Yo puedo morir tranquilo sabiendo que después de mí vendrán generaciones que amarán al Señor, que servirán al Señor con todo su corazón. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a creerle a Dios por su bendición sobre las siguientes generaciones que vendrán después de nosotros. Levántale tus manos al Señor y dile con todo tu corazón: Señor, dígaselo, Señor. Levántele sus manos bien en alto: Señor, yo y mi casa te serviremos. Dígaselo una vez: yo y mi casa te serviremos. Mis generaciones te van a servir, Señor, hasta que tú vuelvas y vengas por tu iglesia. Aleluya. ¿Usted lo cree? Yo y mi casa serviremos al Señor. Sea lo que sea, venga lo que venga,